Les compré a mis padres una casa en el campo. Los mudé allí con sus pertenencias. Y ahí ya estaba mi suegra trajinando y hasta había cambiado las cerraduras. Mi hijito me dijo que podía quedarme con esta casa. Así que váyanse o llamaré a la policía. Gritó cuando entramos a la casa, pero se quedó horrorizada con mis acciones de respuesta. Rocío cerró el informe anual, apartó el teclado y se frotó los ojos cansados. La oficina se vaciaba gradualmente. Viernes, 6 de la tarde. Los colegas se apresuraban hacia el fin de semana. Abrió el cajón inferior del escritorio, sacó una libreta gastada y anotó cuidadosamente la suma. $250. Exactamente eso podía ahorrar de este salario. ¿Otra vez te quedas tarde? En el umbral de la puerta apareció la figura del jefe del departamento. Rocío, eres nuestra adicta al trabajo conocida, pero ya es hora de parar. Tu marido debe estar esperándote. Ella sonrió, cerrando la libreta. Ya me voy, Guillermo. Solo estaba calculando mi presupuesto personal. Ah, bueno, eso es sagrado, asintió él. Por cierto, las bonificaciones de este trimestre serán decentes. Tu trabajo con la oficina de impuestos ayudó mucho a la empresa. El corazón de Rocío latió más rápido. ¿Bonificación? Eso significaba que la suma deseada podría reunirse más rápido. Camino a casa decidió pasar por casa de sus padres. Su padre no abrió la puerta inmediatamente. Caminaba con dificultad después del infarto reciente. Su rostro demacrado, el cabello que había encanecido en los últimos meses, cada vez le dolía el corazón a Rocío. «Hija», se alegró Ricardo. «Y mamá está en la farmacia, pronto regresa. ¿Cómo te sientes?» Rocío ayudó a su padre a llegar al sillón. Pues qué decir, poco a poco. Se desestimó, pero la respiración pesada revelaba que aún le costaba trabajo. El doctor dice que necesito caminar más, respirar aire fresco. ¿Pero dónde caminar aquí? Sentarse en un banco del parque entre gases de escape. Eso no es una caminata, es una tortura. En el apartamento de los padres, en el quinto piso de un edificio de paneles sin ascensor, hacía calor. Su padre bajaba a la calle con dificultad. Subir de vuelta era aún más difícil. Ningún aire fresco ayudaba si cada salida se convertía en una prueba. Sonó la cerradura. Regresó mamá Patricia con una bolsa de medicamentos. «¡Rocío!», se iluminó, pero Rocío notó nuevas arrugas en los ojos y ojeras por el desvelo. ¡Qué sorpresa! Yo aquí... Sacó un paquete de pastillas. «Compré medicamentos. ¿Quieres té?» En la cocina, mientras su padre dormitaba en la habitación, su madre susurró las últimas noticias. El médico dijo, necesita aire fresco, tranquilidad y actividad moderada. Idealmente al campo, a la naturaleza. Ya pensé, tal vez rentar alguna casita para el verano. «¿Y cuánto cuesta el alquiler?», preguntó Rocío, calculando mentalmente sus ahorros. «Ay, ¿dónde vamos a conseguir eso, hijita?», suspiró su madre. «Nuestra pensión ya sabes cuál es, la mitad se va en medicamentos». Rocío observaba cómo su mamá se movía en la pequeña cocina, colocando en la mesa frasquitos con mermelada y cortando el pastel que había horneado en la mañana. Patricia había trabajado toda su vida como profesora de matemáticas y ahora, jubilada, no encontraba aplicación para su energía en el apartamento de la ciudad. «¿Sabes?», confesó su madre, sirviendo el té. «A veces sueño con mi pequeño huerto. Plantaría tomatitos, pepinitos y flores, como en la infancia en casa de la abuela en el pueblo. Astros, dalias. Y tu padre podría sentarse al aire libre. Poco a poco arreglar algunas cosas». Rocío apretó la taza. La decisión que se había estado formando los últimos meses finalmente tomó forma. «Mamá, todo va a estar bien», le prometió. «Ya verás». En casa Rocío encontró silencio. Su esposo Emilio, como siempre, había pasado por casa de su madre después del trabajo. Su hija de 12 años, Isabela, estaba en casa de una amiga. Y Mateo, de 8 años, jugaba en su cuarto con el constructor. «Mamá, tardaste mucho», constató su hijo, sin despegar la vista de la construcción. «Papá dijo que en casa de la abuela Esperanza hay pastel de repollo, y él va a cenar allá». Rocío apretó los dientes. Otra noche sin su marido. Esperanza sabía hábilmente atar a su hijo de cualquier manera. Se quitó la bolsa y se sentó junto a Mateo. «¿Qué estás construyendo?» «Una casa de campo.
El niño mostró la construcción. Aquí está la casita, aquí el huerto y aquí van a estar los columpios. Bonito, sonrió Rocío. ¿Y te gusta en la casa de campo? Ajá, solo que nosotros no tenemos casa de campo, suspiró Mateo. La abuela Esperanza dice que algún día va a comprar una, y todos vamos a ir ahí, pero eso es cuando se gane la lotería. Rocío resopló. Su suegra compraba regularmente boletos de lotería, creyendo santamente en una pronta ganancia. Pero cuando se le preguntaba si podía ayudar con el tratamiento del padre de Rocío, Esperanza siempre encontraba excusas. Que le sube la presión, que hay que ayudar al hijito con el crédito del carro. Después de acostar a los niños, Rocío se sentó en la laptop. Hace 3 años había abierto una cuenta especial y mensualmente transfería dinero ahí. Al principio poco, 50 a $100 del salario, después más. Economizaba en todo. Compraba ropa en rebajas, cocinaba en casa en lugar de ir a cafés, se negó los nuevos gadgets. Incluso trabajaba extra en contabilidad, preparando documentos para pequeñas empresas. A Emilio no le explicaba nada. De todas formas, no se interesaba en el presupuesto familiar, mientras alcanzara para sus aficiones. El dinero de Rocío eran sus problemas. Así decía él cuando se hablaba de compras grandes. ¿Y qué sentido tenía contarle? Emilio inmediatamente correría donde su madre y ella encontraría la manera de convencerlo de que ese dinero lo necesitaba más ella, para reparaciones, muebles nuevos o algún tratamiento de moda. En la pantalla apareció el saldo, $34,000. Con la bonificación prometida ya se podía empezar la búsqueda. Rocío abrió el sitio web de anuncios de bienes raíces e ingresó los parámetros. Casa de campo dentro de 50 kilómetros de México, no más de $40,000. El sistema arrojó varias opciones. Rocío las revisaba metódicamente, haciendo anotaciones en la libreta. Colonia Alturas, muy lejos. Colonia Amanecer. La casa requiere reparación capital, pero Mirasol, solo 30 kilómetros de la ciudad, cerca del lago, hay parada de autobús. El teléfono sonó con un mensaje entrante. Me retraso en casa de mamá, llegaré tarde. Rocío ni siquiera se sorprendió. Amplió la fotografía del terreno en Mirasol. Una casita pequeña pero sólida con terraza, 6 áreas de tierra, canteros ya hechos, árboles frutales. Precio, $38,000. Con la bonificación justo alcanzaba. Resueltamente marcó el número indicado en el anuncio. Buenas, dijo cuando contestaron del otro lado. Me interesa su casa de campo en Mirasol. La primera visita decepcionó. La casita resultó ser más pequeña que en la foto, y el terreno requería una limpieza seria. El agente inmobiliario, un hombre rechoncho de mediana edad, con aire importante le mostraba diferentes opciones, pero todas no servían. O el precio era muy alto, o el estado de la casa dejaba que desear, o el terreno estaba muy descuidado. Tal vez busquemos más lejos de la ciudad, propuso después de la 5ª visita. Ahí será más barato. No, respondió firmemente Rocío. Mi padre no puede estar lejos de la ciudad. Tiene problemas del corazón. Ese día ya casi se había dado por vencida, cuando en el camino de regreso notó un letrero modesto, se vende en la puerta de un pequeño terreno en lo profundo de la colonia. ¿Y aquí qué?, preguntó frenando. El agente inmobiliario se encogió de hombros. No sé, este no es mi anuncio. Si quiere, averiguo. Pero Rocío ya estaba marcando el número indicado en el letrero. Así conoció a Carmen, una mujer diminuta con ojos tristes y una sonrisa sorprendentemente suave. Pasen, no se avergüencen, invitó la dueña, abriendo la reja. Solo no hagan caso del desorden. Yo sola no alcanzo a mantener todo. Pero Rocío no vio ningún desorden. El pequeño terreno de 6 áreas estaba cuidado hasta el último detalle. Canteros ordenados, preparados para el invierno, arbustos atados, árboles de mango encalados. La casita de madera, pintada de azul claro, se veía ordenada y acogedora. Mi esposo la construyó, dijo Carmen con orgullo, notando la mirada admirada de Rocío. Hace 30 años. Él tenía manos de oro. En la casa olía a madera y hierbas. 2 habitaciones pequeñas, una cocinita con estufa, terraza con vista al jardín
Todo simple, pero hecho con amor. Aquí fuimos felices, pronunció quedamente la dueña. Solo que Fernando se fue el año pasado y yo sola no puedo. Los hijos viven en Estados Unidos, crían a los nietos, rara vez vienen. Rocío inspeccionaba la casa y con cada minuto su seguridad se fortalecía. Esto era exactamente lo que necesitaban sus padres. Compacto, acogedor, con alma. Su padre podría sentarse en la terraza, respirar aire fresco. Su mamá se ocuparía de los canteros con los que tanto soñaba. Me gustaría comprar su casa para mis padres, dijo resueltamente. Si el precio me conviene. Carmen nombró la suma, $36,000. No regateo, agregó. Es un precio justo. Aquí tanto la casita está sólida como el terreno cuidado, y los vecinos son buenos. Los documentos están en orden. Y lo principal, el lugar es bendito. Aquí el aire es curativo. Hay un bosquecito cerca. ¿Puedo dar un anticipo?, preguntó Rocío. ¿Y cuándo podríamos hacer la transacción? En el camino de regreso, el agente inmobiliario trataba de disuadirla. Sería mejor que viera más opciones. Este es el primer día de búsqueda. ¿Para qué apurarse? Pero Rocío ya había decidido todo. Sentía, esto era el destino, el lugar donde sus padres encontrarían paz y alegría. El trámite de documentos tomó 2 semanas. Rocío revisó cuidadosamente la historia del terreno, se aseguró de la ausencia de gravámenes, estudió los documentos de la asociación. Todo era transparente y legal. El día de la firma del contrato de compraventa se tomó el día libre en el trabajo. Carmen trajo una carpeta con documentos y un manojo de llaves. «Ya saqué todas mis cosas», dijo. «Solo dejé un poco de vajilla en la cocina y algunas herramientas en el cobertizo. Tal vez les sirvan». Hicieron la transacción ante el notario y Rocío transfirió el dinero. Todo lo que había ahorrado en 3 años de economías y trabajos extra. La suma con la que se podía comprar un carro usado o hacer reparaciones en el apartamento. Pero ni por un segundo dudó de que estaba invirtiendo el dinero correctamente. «Cuida este lugar», pidió Carmen entregando las llaves. «Aquí quedó parte del alma mía y de Fernando». Rocío abrazó a la mujer mayor. «Prometo que mis padres van a amar esta casa tanto como ustedes. Y ¿sabe qué? Venga de visita cuando quiera. Mi mamá se va a alegrar». Ese mismo día Rocío fue a ahora su casa. Trajo cortinas nuevas para las ventanas, mantel para la mesa, un ramo de flores frescas en un florero. Quería que sus padres vieran este lugar ya habitado, listo para recibirlos. Acomodando en la terraza sillas de mimbre compradas en el camino, se imaginaba cómo su padre se sentaría aquí con un libro, y su mamá estaría ocupada en la cocina. Cómo tomarían té con mermelada, observando el atardecer. Cómo vendrían los nietos y Mateo jugaría fútbol con el abuelo en el terreno. Esta imagen valía cada dólar ahorrado. «¿Dónde andas desaparecida días enteros?», preguntó Emilio por la noche, cuando Rocío regresó a casa después del viaje a Mirasol. «Mamá dice que nos has abandonado completamente». Rocío se sentó cansada en la silla. Esperanza, como siempre, se había quejado con su hijo. «Estoy trabajando, Emilio. Tenemos el informe anual. Y fui a ver a mis padres». A papá se le subió la presión otra vez. «Ah». Inmediatamente perdió el interés. «Bueno, escucha, mamá y yo queremos ir el domingo donde su amiga a hacer una parrillada. ¿Te quedas en casa con los niños?». Rocío apretó los puños bajo la mesa. Sus fines de semana familiares sin ella, cosa habitual. Esperanza sistemáticamente alejaba a la nuera del hijo en cualquier oportunidad. «Tengo otros planes», respondió tranquilamente. «Llevo a mis padres a consulta con el cardiólogo». «¿El domingo?», preguntó incrédulo Emilio. «Sí, clínica privada. Me inscribí hace un mes». Él frunció el ceño, pero no discutió. Al salir de la cocina, le gritó por encima del hombro: «Y mamá dice que te has olvidado completamente de cómo se ve una familia. Todo el dinero se lo llevas a tus padres». Rocío respiró profundo, conteniendo la ira. Un poco más, y le daría a su suegra una sorpresa de la que no se recuperaría pronto. Esa misma noche llamó a su hermano. «Osvaldo, necesito tu ayuda el sábado», le dijo, asegurándose de que Emilio estuviera absorto en el fútbol en la sala y no escuchara la conversación. «¿Pasó algo?».
Sonaba preocupación en la voz de su hermano. No, pero puede pasar. ¿Recuerdas que te hablé de la casa para los padres? Pues la compré, y quiero hacerles una sorpresa el sábado, mostrarles su nueva casa. ¡Excelente! ¿En qué puedo ayudar? Solo ven, en uniforme, y en el carro oficial si se puede. Su hermano se quedó callado un segundo. ¿Esperas problemas? Espero que no. Pero con mi suegra nunca se puede estar segura, y el uniforme oficial de alguacil produce efecto disuasorio. Osvaldo se rió. Entendido. Entonces les hacemos una sorpresa a los padres y de paso nos precavemos de tu querida Esperanza. Voyaje, Rocío sonrió. El plan estaba listo. Quedaba lo más difícil: preparar el terreno para el viaje. El viernes por la noche, cuando los niños ya dormían, se decidió a contarle a su esposo. Emilio, mañana vamos a ver una casa, le dijo sentándose junto a él en el sofá. ¿Qué casa? Despegó la vista del teléfono. Compré una casa para mis padres, en Mirasol. Quiero llevarlos ahí, hacerles una sorpresa. Emilio la miró como si le hubiera anunciado un viaje a la luna. ¿Compraste una casa? ¿Con qué dinero? Con el mío, respondió tranquilamente Rocío. Estuve ahorrando 3 años de cada salario. ¿Y cuánto costó? Sus ojos se entornaron sospechosamente. $36,000. ¿36,000? Emilio saltó del sofá. Gastaste $36,000 en tus padres, sin siquiera consultarme. ¿Y cuándo me consultaste cuando compraste tu carro nuevo? Replicó Rocío. ¿O cuando pagaste las reparaciones del apartamento de tu madre? Él abrió la boca, luego la cerró, sin encontrar qué objetar. Solo te estoy informando, continuó ella. Mañana vamos a mostrarles a mis padres su nueva casa. Quiero que tú y los niños vengan con nosotros. Es importante para mí. Emilio guardó silencio de mal humor, taladrándola con la mirada. Tengo que llamar a mamá, finalmente logró decir. Rocío sonrió irónicamente. Por supuesto, como siempre. Sabía. Antes de medianoche Esperanza estaría enterada de todos los acontecimientos. Y por supuesto, encontraría la manera de arruinar la fiesta. Pero esta vez, Rocío estaba preparada para cualquier sorpresa. La mañana del sábado resultó sorprendentemente clara y cálida, como si la misma naturaleza apoyara la idea de Rocío. Se despertó antes que todos, preparó el desayuno y puso en la cajuela una canasta con comida para picnic, ropa de cama limpia y un juego de vajilla básica. Todo lo que podrían necesitar sus padres el primer día en la nueva casa. Los niños se movían nerviosos, anticipando con alegría el viaje. Isabela incluso dibujó una tarjeta para la abuela y el abuelo con la imagen de una casita entre flores y la inscripción «Feliz mudanza». Mateo juntó sus herramientas, de juguete, pero muy parecidas a las reales, para ayudar al abuelo a arreglar todo lo que se rompiera. Solo Emilio se veía deprimido. Tomaba café en silencio, respondía con monosílabos y constantemente miraba el teléfono, esperando una llamada o mensaje. ¿Qué te pasa?, preguntó Rocío cuando los niños se fueron a arreglarse. Estás muy raro hoy. Nada, evitó su mirada. Solo no dormí bien. Rocío suspiró. Después de la visita de ayer de su suegra y su conversación sobre la casa Emilio, estaba fuera de sí, pero no había tiempo para analizar sus sentimientos. En 1 hora tenían que salir. Voy por mis padres, dijo recogiendo la bolsa. Tú síguenos con los niños, ¿de acuerdo? Ya sabes la dirección. Él asintió, evitando todavía encontrarse con su mirada. Sus padres esperaban en la entrada del edificio, emocionados y elegantes, a pesar de la petición de Rocío de vestirse sencillo. Mamá, te dije. Ropa normal, sonrió, notando que Patricia se había puesto su vestido de salir y su padre estaba con camisa planchada. ¿Y si nos encontramos con gente? Se encogió de hombros su madre. No se puede andar de cualquier manera. Su padre se veía mejor que en los últimos meses. En sus ojos apareció interés y ya no respiraba tan pesadamente. ¿A dónde vamos?, preguntó, sentándose en el asiento delantero. ¿No puedes dar aunque sea una pista? Tengan paciencia, le guiñó el ojo Rocío saliendo del patio. Pronto van a ver todo ustedes mismos. En el camino adrede distraía a sus padres contándoles del trabajo, de los niños, de los planes para el verano, con tal de distraerlos de pensar en el destino. De vez en cuando revisaba en el espejo retrovisor si lo seguía el carro de Emilio.
Por ahora todo iba según el plan. Cuando doblaron por el camino rural que llevaba a la colonia, su madre se preocupó. ¿Vamos de visita donde alguien? Habría que haber llevado flores o pastel. No te preocupes, mamá, todo está pensado, la tranquilizó Rocío. Mirasol los recibió con atmósfera serena de sábado. Alguien trabajaba en los canteros, alguien podaba arbustos, los niños andaban en bicicleta. Rocío iba despacio por la calle central, saludando amigablemente a los vecinos desconocidos. «Qué bonito aquí», notó su padre, mirando con interés las casitas ordenadas. «¡Qué aire!». Respiró profundo, y Rocío notó con alegría que no tuvo que toser largo después de eso, como solía pasar en la ciudad. Finalmente doblaron por un sendero lateral y se detuvieron frente a la conocida reja azul. El terreno se veía tranquilo, árboles de mango floreciendo, senderos ordenados, casa pequeña pero sólida. «Llegamos», anunció Rocío apagando el motor. Detrás de ellos se estacionó el carro de Emilio. Los niños inmediatamente saltaron y corrieron hacia la abuela y el abuelo. «Les va a gustar la sorpresa», soltó Isabela apenas conteniendo la emoción. Rocío sacó de la bolsa un sobre con documentos y se lo entregó solemnemente a su padre. «¡Feliz mudanza, papá!». Ricardo miró sin entender el sobre. «¿Qué es esto?». «Ábrelo y mira», sonrió Rocío. Con manos temblorosas su padre sacó los papeles. Certificado de propiedad, contrato de compraventa. Todo a su nombre. «Esto…». Se trabó sin poder terminar la frase. «Esta es su casa», dijo simplemente Rocío. «Su casa, su terreno, su jardín. Todo está a tu nombre, papá». Patricia suspiró y se llevó las manos al pecho. «Rocío, ¿estás bromeando?». «Para nada». Rocío sacó del bolsillo un manojo de llaves. «Toma, ten. Ahora esta es su casa». Su padre se sentó pesadamente en el banco junto a la reja. Su madre se sentó a su lado, revolviendo confundida las llaves en sus manos. «¿Pero cómo?», susurró ella. «¿De dónde sacaste tanto dinero?». «Estuve ahorrando 3 años», explicó Rocío. «Guardaba de cada salario, trabajaba extra, todo por este momento». Patricia rompió a llorar, abrazando a su hija. «Hijita, mi tesoro». Rocío también a duras penas contenía las lágrimas. Por esto valía la pena economizar y negarse todo. Por los ojos felices de sus padres, por la posibilidad de darles una vida tranquila y digna. «Bueno, ¿vamos a ver su nueva casa?», propuso, ayudando a su padre a levantarse. Toda la compañía se dirigió hacia la reja. Los niños corrían adelante, saltando impacientes. Emilio caminaba atrás de todos, sombrío y pensativo. Pero no alcanzaron a abrir la reja cuando desde la casa se oyó estruendo y ladridos de perro. Rocío se quedó inmóvil. En lo profundo del terreno algo se movía. «¿Quién está ahí?», preguntó asustada Patricia. La respuesta fue la aparición en el porche de una figura corpulenta en guantes de jardín y botas de goma. Esperanza en persona estaba ahí, con las manos en las caderas, taladrando a los recién llegados con mirada hostil. «¿Aparecieron?», constató con desafío en la voz. «Ya pensé que no vendrían». Rocío por un momento perdió el habla. ¿Cómo había llegado su suegra aquí? ¿De dónde tenía las llaves? Su mirada voló hacia Emilio, que retrocedió un paso, bajando culpablemente los ojos. «Esperanza», finalmente pronunció Rocío, tratando de mantener la calma. «¿Qué hace en nuestro terreno?». «En el suyo». Su suegra soltó una risa corta. «Hijito, ¿no le dijiste?». Todos se voltearon hacia Emilio, que se veía como si quisiera hundirse en la tierra. «Emilio», Rocío se acercó a su esposo. «¿De qué habla?». Él se movía de un pie al otro sin levantar los ojos. «Rocío, quería hacerlo bien. Mamá me pidió mucho. Pensé, tal vez podemos ponernos de acuerdo de alguna manera». «¿Ponernos de acuerdo en qué?». Su voz sonaba tensa. «¿Qué hiciste?». Esperanza salió triunfante al centro del patio. «Me dio la casa. Dijo que era mía. Ya empecé a cavar los canteros y plantar flores». Señaló los pedazos de tierra recién removidos. «Y traje perro para vigilancia». De detrás del cobertizo, atado, asomó un perro peludo de raza indefinida, que otra vez se puso a ladrar al ver a los extraños. Rocío sintió cómo la tierra se le iba de los pies. Con el rabillo del ojo veía las caras pálidas de sus padres, la confusión de los niños,
la mirada culpable de Emilio. Tú, a duras penas encontraba las palabras dirigiéndose a su esposo. ¿Le diste nuestra casa a tu madre? ¿La casa que compré para mis padres? Emilio se encogió de hombros. No la di. Solo mamá soñaba tanto con una casa. Pensé, tal vez pueden usarla juntos de alguna manera. ¿Juntos? Rocío soltó una risa nerviosa. ¿Con una persona que ahora trata de echarnos de nuestro propio terreno? Esperanza se acercó más a la reja, enderezando agresivamente los hombros. Mi hijo dijo que la casa es mía. Lárguense, mientras soy buena. Patricia sollozó quedito, y Ricardo, palideciendo aún más, se sentó pesadamente en el banco. Rocío, asustada, corrió hacia su padre. «Papá, ¿te sientes mal?» Él negó con la cabeza, pero respiraba con visible dificultad. «Pastillas», murmuró, en el bolsillo. Rocío ayudó a su padre a sacar la nitroglicerina. Solo esto faltaba. Otro ataque. «¿Ven lo que hacen?», gritó dirigiéndose a su suegra y esposo. «Este hombre tiene el corazón enfermo». «No son mis problemas», resopló Esperanza. «No tenían que venir a casa ajena». «Esta no es casa ajena». Rocío se enderezó, sintiendo cómo la rabia hervía por dentro. «Esta es propiedad de mi padre. Tengo todos los documentos». «Y yo tengo las llaves y permiso del hijo», replicó su suegra. «Él dijo que puedo vivir aquí». Emilio, viendo que la situación se calentaba, finalmente se decidió a intervenir. «Mamá, no dije que la casa fuera tuya. Dije que pensaríamos cómo se puede...» «No te hagas el tonto», lo interrumpió Esperanza. «Me diste las llaves, dijiste, instálate. No dormí en toda la noche planeando dónde plantar qué». Rocío miraba asombrada a su esposo. «¿Le diste las llaves? ¿En serio? ¿A mis espaldas?» Emilio bajó la cabeza. «Encontré un duplicado en tus cosas. Mamá pidió tanto que le mostrara». «¿Y decidiste no solo mostrar, sino darle la casa?» Rocío sentía cómo le temblaba la voz. «¿La casa que compré con mi dinero para mis padres?» «No la di», exclamó Emilio. «Solo quería que ella también pudiera, bueno, usarla». «¿Sin mi consentimiento? ¿Sin el consentimiento de mis padres, que ahora son los dueños legales?» Esperanza, viendo que su hijo retrocedía, otra vez pasó al ataque. «¿Qué dueños van a ser? Unos papelitos. Yo ya me establecí aquí, ya traje perro, cavé canteros». Rocío sintió cómo se reventaba su paciencia. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermano. «Osvaldo, ¿dónde estás? Ven rápido, la situación está difícil». Su suegra entornó los ojos. «¿A quién estás llamando?» «A la policía». «¿Crees que me vas a asustar?» «Ya veremos», solo respondió Rocío. Los niños se callaron, observando asustados el conflicto de los adultos. Isabela se acercó a la abuela Patricia y le tomó la mano, como tratando de protegerla. Mateo, confundido, pasaba la mirada de la mamá al papá y de vuelta, sin entender qué pasaba. Los minutos de espera se alargaban dolorosamente. Esperanza, animada por la ausencia de consecuencias inmediatas, se puso aún más segura. «Mientras ustedes están ahí parados, yo voy a preparar el almuerzo», que me dio hambre desde la mañana en los canteros. Se dio vuelta y se dirigió hacia la casa. «¡Alto!», Rocío dio un paso adelante. «No tiene derecho a entrar en la casa». «Claro que tengo», sonrió su suegra por encima del hombro. «Tengo las llaves. Y mejor llévate a tus viejitos antes de que se desmoronen completamente». Esta frase fue la gota que derramó el vaso. Rocío resueltamente abrió la reja y le cortó el paso a su suegra hacia la casa. «Va a abandonar el terreno ahora mismo. Esta es propiedad privada y usted aquí es huésped no invitado». Esperanza se detuvo, evaluando la determinación de su nuera. «¿Y si no me voy? ¿Qué harás?» «Denunciaré la penetración ilegal en territorio privado», pronunció claramente Rocío. «Es un delito penal, por cierto». «¿Quién te va a creer?». Su suegra agitó las manos. «Tengo las llaves. Mi hijo me las dio. Las llaves obtenidas de manera fraudulenta no dan derecho de propiedad», sonó una voz masculina tranquila. Todos se voltearon. En la reja abierta estaba Osvaldo, en uniforme de alguacil, con una carpeta de documentos en las manos. Se veía imponente y oficial. «Servicio Federal de Alguaciles», se presentó,
mostrando su identificación. Recibimos información sobre un posible apoderamiento ilegal de propiedad privada. Esperanza palideció al ver el uniforme y los documentos. ¿Qué apoderamiento? ¿Yo? ¿Puedo revisar los documentos de este objeto inmobiliario? Continuó imperturbable Osvaldo, dirigiéndose a Rocío. Ella le entregó la carpeta con documentos. Por favor, el terreno está registrado a nombre de mi padre, Ricardo Vázquez. Todos los papeles están en perfecto orden. Osvaldo estudió atentamente los documentos, haciendo periódicamente anotaciones en su libreta. Esperanza se movía nerviosamente de un pie al otro, lanzando miradas de pánico a su hijo, pero Emilio estaba parado, dándole la espalda, evitando encontrarse con los ojos de su madre. Según los documentos presentados, finalmente pronunció Osvaldo, el único propietario legal de esta casa de campo es el ciudadano Vázquez Ricardo. Se volteó hacia Esperanza. ¿Con qué fundamento se encuentra usted en territorio de propiedad ajena? Mi hijo me dio permiso, exclamó ella. Me dio las llaves. Su hijo no es propietario de este inmueble, notó tranquilamente Osvaldo. En consecuencia, no tiene derecho a disponer de él o entregar llaves a alguien. Pero él es el esposo. En la familia todo es común. Este objeto inmobiliario no es propiedad conyugal adquirida en común. Osvaldo hablaba parejo y oficialmente. Fue adquirido con medios personales de la ciudadana Hernández Rocío y registrado a nombre de su padre. Jurídicamente es su propiedad unipersonal. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara, y continuó. Además, usted realizó trabajos no autorizados en el terreno y colocó un animal ahí sin consentimiento del propietario. Esto puede calificarse como usurpación de funciones. Esperanza parpadeó asustada. ¿Qué caso penal? Solo cavé canteros. En tierra ajena, sin permiso del dueño, aclaró Osvaldo. Y también trajo un animal que potencialmente puede causar daño a la propiedad. Abrió su libreta. Debo redactar un acta sobre la situación actual y le recomiendo que libere voluntariamente el territorio en el transcurso de 1 hora, llevándose sus pertenencias personales y el animal. De lo contrario, se llamará a la policía para redactar un protocolo sobre la infracción. Rocío notó cómo cambiaba la expresión del rostro de su suegra. De combativa a confundida, después asustada. Esperanza miró alrededor como acorralada, buscando apoyo. Emilio, diles algo. Pero Emilio, al ver los documentos oficiales y escuchar sobre un posible caso penal, se desplomó definitivamente. Mamá, vámonos de aquí. Esta realmente no es nuestra casa. ¿Y el perro? ¿Y los plantones? No se rendía su suegra. El perro se lo lleva inmediatamente, dijo firmemente Osvaldo. En cuanto a los plantones, miró a Rocío y sus padres. Eso lo decide el propietario del terreno. Patricia, que todo este tiempo había estado callada apoyando a su esposo, inesperadamente alzó la voz. Que se lleve todo lo que plantó. No necesitamos lo ajeno. Rocío sonrió agradecida a su madre. Está bien, Esperanza. Puede desenterrar sus plantones y llevarse todo lo que trajo al terreno. Después de eso le pido que abandone el territorio. Su suegra, ya sin el aplomo anterior, asintió y se dirigió a los canteros. Emilio dudaba inquieto en su lugar. Voy a ayudar a mamá a recoger las cosas, murmuró sin mirar a su esposa. Rocío asintió fríamente. Ayúdala, y después hablaremos. Muy seriamente hablaremos. 1 hora después, el terreno fue liberado. Esperanza, murmurando algo sobre hijos ingratos y avaricia senil, se fue en un taxi que le pidió Emilio. El perro y las cajas con plantones se los llevaron. El mismo Emilio estaba parado junto al carro, sin decidirse a irse sin explicarse con su esposa. Rocío, yo no pensé, empezó cuando ella se acercó. Mamá pidió tanto que le mostrara la casa, y después vio lo buena que era, y decidiste darle lo que compré para mis padres, terminó por él Rocío. Sin mi conocimiento, a mis espaldas. No la di, objetó él. Solo di las llaves para que mirara. No mientas al menos ahora, pronunció cansada Rocío. Sabías perfectamente que ella no solo miraría, lo sabías todo. Emilio bajó la cabeza. Es mi madre. Y esas personas a las que humillaste hoy son mis padres, dijo firmemente Rocío.
Imagínate cómo fue para ellos llegar a la casa que les regaló su hija y encontrar ahí a una persona extraña que grita, ¡lárguense! Respiró hondo, tratando de hablar más tranquila. ¿Sabes, Emilio? Muchos años toleré cómo consientes a tu madre, cómo se mete en nuestra vida, cómo decide por nosotros. Pero hoy cruzaste la línea. ¿Y ahora qué?, preguntó quedamente. Rocío lo miró directamente a los ojos. No sé. Necesito tiempo para pensar. Y ahora quiero pasar el día con mis padres, mostrarles su nueva casa y ayudar a instalarse. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Y Emilio, las llaves de la casa ponlas en la mesa. Todos los ejemplares. Él silenciosamente sacó del bolsillo un manojo y se lo entregó. Voy a ir con mamá. Ella ahora está mal. Por supuesto. Rocío sonrió sin alegría. Como siempre. Miró cómo su esposo se subía al carro y se iba siguiendo al taxi que se llevaba a su suegra. Algo se rompió adentro. No dolor, más bien alivio cansado. Como si se hubiera derrumbado un muro detrás del cual hacía tiempo no quedaba nada valioso. Osvaldo se acercó y le puso la mano en el hombro. ¿Cómo estás? Normal, suspiró. Solo entendí algo importante. ¿Y qué? Rocío miró la casa donde sus padres ya empezaban a instalarse. Su padre examinaba el cobertizo con herramientas. Su madre acomodaba vajilla en la mesa para el té. ¿Qué familia no es necesariamente con quienes vives bajo el mismo techo? Familias son quienes te aman y respetan de verdad. Osvaldo asintió. Conclusión sabia. Bueno, ¿ayudamos a los viejitos a instalarse? Rocío sonrió, sacudiéndose el peso de las últimas horas. Por supuesto, hoy tenemos fiesta. A pesar de todo, se dirigieron hacia la casa, donde Patricia ya estaba poniendo la mesa, y los niños la ayudaban a acomodar las golosinas. Ricardo, visiblemente animado después de la partida de los huéspedes no invitados, le mostraba a Mateo cómo funcionaban las herramientas de jardín. ¿Cómo están?, preguntó Rocío abrazando a sus padres. No puede ser mejor, sonrió su padre. El aire aquí se respira fácil. Y el lugar es bendito, agregó su madre. Ya elegí dónde plantar cilantro, dónde chiles. Rocío sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Todos los 3 años de preocupaciones, todos los años de economías y planeación, todo no fue en vano. Por este momento, por los ojos felices de sus padres, valía la pena pasar por cualquier prueba. Bueno, celebramos la mudanza, propuso Osvaldo, sacando de la cajuela bolsas con comida. ¡Por supuesto!, Patricia aplaudió. Tengo mantel de fiesta, lo traje por si acaso. La noche descendió sobre la colonia. En la terraza de la nueva casa brillaba luz cálida. Se oía risa de niños y conversaciones suaves de adultos. Los vecinos, atraídos por los sonidos de fiesta, se acercaban a conocerse. Traían golosinas. Quien vino casero, quien tamales. Ricardo, sentado en la silla de mimbre, aspiraba con placer el aroma de los árboles de mango florecidos y escuchaba el canto de los pájaros. El color de su cara había mejorado notablemente. La respiración se hizo más pareja. «Gracias, hija», dijo quedamente cuando Rocío se sentó a su lado. «Este es el mejor regalo que tu madre y yo podríamos haber recibido». Rocío apretó su mano. «Se lo merecen, papá. Toda la vida cuidaron a otros. Es hora de pensar en ustedes». Él se quedó callado mirando el atardecer que teñía el cielo de tonos rosados. «¿Y qué va a pasar con Emilio ahora?». Rocío suspiró. «No sé. Hoy lo vi tal como es realmente, y eso cambia mucho». Su padre asintió comprensivamente. «Decidas lo que decidas. Tu madre y yo te apoyaremos. Recuerda eso». Ella sonrió agradecida. Por este apoyo, por este amor incondicional, había venido hoy, y los recibió completamente, a pesar de todos los obstáculos. El día llegaba a su fin. Los invitados se fueron, los niños se durmieron en el cuartito pequeño. La mañana siguiente, en la casa de campo, recibió a Rocío con canto de pájaros y aroma de café recién hecho. Salió a la terraza, donde su padre ya estaba sentado con una taza, contemplando el terreno con expresión pensativa y tranquila. «Buenos días», sonrió sentándose a su lado. «¿Cómo durmieron en el lugar nuevo?». «Mejor que en los últimos años», respondió Ricardo, sin apartar la mirada del jardín florecido. «Sabes,
Ni siquiera me desperté a medianoche, ni una sola vez. Y en la ciudad cada hora, o tos, o falta de aire. Rocío miró con ternura a su padre. Por primera vez en mucho tiempo su cara se veía descansada. Las arrugas se habían suavizado y los ojos brillaban con vida. El aire fresco ya estaba haciendo su trabajo. ¿Dónde está mamá?, preguntó bebiendo el café que su padre cariñosamente le había servido. Desde tempranito fue a conocer a los vecinos, sonrió. Ya conoces a tu madre. No puedes sin comunicación. Regresó con una lista completa. ¿Qué y dónde es mejor plantar? ¿Qué semillas tomar? Se rieron. Patricia siempre había sido el alma de la compañía. Rápidamente encontraba lenguaje común con la gente. ¿Y tú ya haces planes?, Rocío señaló la libreta que estaba frente a su padre. Sí, aquí calculo. Abrió la página con bocetos. Aquí sería bueno poner una pérgola pequeña. Y allá, junto a la cerca, un hoyo de composta. Y los senderos habría que cubrir con grava. Si no, cuando llueva, habrá lodo. Rocío miró los esquemas y sintió cómo se le calentaba el corazón. Su padre otra vez estaba lleno de energía y planes. Esta casa realmente había insuflado nueva vida en él. De la casa salieron los niños somnolientos. Isabela se estiraba, y Mateo inmediatamente se lanzó a explorar el jardín. «Mamá, ¿cuándo vamos a venir aquí otra vez?», preguntó, examinando un hormiguero junto al árbol de mango. La pregunta tomó por sorpresa a Rocío. Después del conflicto de ayer con Emilio, mucho quedaba indefinido. «Pronto», respondió tratando de sonar segura. «Vamos a venir a ver a la abuela y al abuelo cada fin de semana». «¿Y papá?», preguntó quedamente Isabela, que siempre captaba sutilmente la tensión entre adultos. Rocío suspiró. «Tu papá y yo necesitamos hablar de muchas cosas, querida». Los niños se callaron, entendiendo que la situación era seria. Isabela se sentó junto al abuelo y empezó a preguntarle sobre los planes de arreglo de la casa, cambiando delicadamente el tema. En una hora regresó Patricia, cargada con bolsas de plantones y repostería fresca. «Imagínense, los vecinos son tan amables», exclamó, acomodando en la mesa las golosinas. «Soledad de la derecha, ex maestra, como yo, y Augusto del otro lado de la calle, verdadero experto jardinero, prometió ayudar con la poda de árboles. Y a todos ustedes los invitan a tomar té». Rocío sonrió, viendo cómo su madre literalmente brillaba de felicidad. Ya en una mañana había logrado hacer conocidos y planes para el futuro. «Maravilloso, mamá. Me alegra que les guste aquí». «¿Que nos gusta?», Patricia aplaudió. «Hijita, tu padre y yo soñamos con esto toda la vida. Nuestro pedacito de tierra, nuestra casita». Se trabó por un segundo y sus ojos se humedecieron. «Solo ayer esa situación. ¿No se va a repetir?». Rocío negó firmemente con la cabeza. «No, mamá. Me encargué de todo. Osvaldo ayer hizo un acta oficial y además cambiamos las cerraduras. Ahora esta es solo su casa». Patricia exhaló con alivio. No es que estuviera preocupada, pero después de ayer... «Entiendo». Rocío abrazó a su madre. «Pero todo realmente terminó. Nadie más va a perturbar su tranquilidad». Cerca del mediodía llegó Osvaldo. Se había cambiado a ropa civil y trajo comida para parrillada. «Bueno, ¿cómo pasó la primera noche en el lugar nuevo?», preguntó alegremente, abrazando a su hermana. «Excelente», sonrió Rocío. «Papá simplemente se transformó y mamá ya se conoció con todos los vecinos». Osvaldo asintió satisfecho. «Así pensé. ¿Y nuestra... huésped no invitada no se ha aparecido más?». «No», Rocío negó con la cabeza. «Y no se va a aparecer, estoy segura. Ayer la asustaste bien». «Me da gusto ayudar», sonrió su hermano. «Pero si te soy honesto, no estaba blofeando. Penetración ilegal en territorio privado. Es un artículo real». Se apartaron a un lado para no molestar a los niños y padres, que planeaban entusiasmados la disposición de los canteros. «¿Emilio llamó?», preguntó quedamente Osvaldo. Rocío negó con la cabeza. «No, y yo no llamé. Creo que ambos necesitamos tiempo para asimilar lo que pasó». Su hermano la miró atentamente. «¿Y qué planeas hacer?». Ella suspiró profundamente. «Honestamente, no sé.
Lo que pasó ayer no es simplemente un malentendido o una pelea. Me traicionó, Osvaldo. Traicionó la confianza. Y no es la primera vez. Siempre estuvo bajo el tacón de su madre, notó Osvaldo. ¿Sabías eso cuando te casaste con él? Lo sabía, estuvo de acuerdo Rocío. Pero una cosa es llamar a mamá por cualquier motivo o consultarle cada detalle. Y otra muy diferente es darle las llaves de la casa que compré para mis padres, a mis espaldas. Eso ya es traición. Osvaldo asintió silenciosamente, sin discutir. Veía lo difícil que era para su hermana, pero sabía también que era una persona fuerte y tomaría la decisión correcta. ¿Sabes, George? Continuó Rocío después de una pausa. Muchos años traté de construir una familia normal. Buscaba compromisos, toleraba las salidas de tono de mi suegra, cerraba los ojos a las debilidades de Emilio. Pero ayer algo se rompió. De repente entendí. No necesito esas relaciones. No necesito un esposo que siempre está del lado de su madre, no de su esposa. ¿Piensas en el divorcio?, preguntó directamente Osvaldo. Rocío miró a los niños, entusiasmados ayudando al abuelo a hacer una banca. Pienso, pero no quiero tomar decisiones apresuradas. Primero necesito hablar seriamente con Emilio. ¿Y con los niños?, agregó Osvaldo. Sí, estuvo de acuerdo quedamente. Y con los niños también. Por la noche, Rocío regresó con los niños al apartamento de la ciudad. Los padres se quedaron en la casa de campo. No veían la hora de empezar a arreglar su nueva casa. Y además el aire ahí era significativamente mejor para la salud de su padre. El apartamento los recibió con silencio. Emilio no estaba. ¿Papá no vino?, preguntó Mateo mirando alrededor. Aparentemente no. Rocío trataba de hablar tranquila. ¿Tal vez está en casa de la abuela Esperanza? Isabela pasó silenciosamente a su cuarto y Mateo prendió la televisión, tratando de distraerse. Rocío sentía cómo la tensión de los últimos días afectaba a los niños. Solo a las 9 de la noche se oyó el sonido de la puerta que se abría. Emilio entró, tratando de no hacer ruido. «Ah, estás en casa», pronunció al ver a Rocío en la cocina. «Pensé que todavía estaban en la casa de campo». «Los niños el lunes van a la escuela», respondió, sin levantar los ojos de la taza de té. Había que regresar. Se hizo una pausa incómoda. Emilio se sentó enfrente, tamborileando nerviosamente con los dedos en la mesa. «Rocío, yo...» «No». Ella levantó la mano, deteniéndolo. «Ahora no. Los niños apenas se durmieron. No quiero que escuchen nuestra conversación. Mañana, cuando estén en la escuela». Emilio asintió y se fue al baño. Por la noche durmieron en cuartos separados. Él en el sofá de la sala, ella en el dormitorio. Ambos no podían dormirse por mucho tiempo, pensando en lo que había pasado y lo que les esperaba. La mañana del lunes resultó nublada. Rocío llevó a los niños a la escuela y regresó a casa, donde Emilio ya la esperaba en la cocina. Se veía demacrado y deprimido. «¿Café?», propuso, tratando de hablar neutralmente. «Sí, gracias». Él observaba cómo llenaba las tazas. Cuando se sentaron uno frente al otro, Rocío decidió no andar con rodeos. «Quiero entender qué pasó el sábado, Emilio. ¿Cómo pudiste dar las llaves de la casa a tu madre, sabiendo que la compré para mis padres?» Él suspiró. «Todo salió diferente. No planeaba darle la casa. Simplemente mamá se enteró de que compraste el terreno y empezó a preguntar, ¿dónde está? ¿Cómo es? Ya sabes lo insistente que es. ¿Y decidiste mostrársela?» Rocío trataba de mantener la calma. «Sí», admitió Emilio. «Pensé que simplemente miraría y ya. Pero cuando llegamos, se entusiasmó. Empezó a decir cuánto tiempo había soñado con una casa. ¿Cómo arreglaría todo ahí?» «¿Y le diste las llaves?» «No inmediatamente». Se frotó la cara con las manos. «Primero traté de explicar que era la casa de tus padres. Pero ella empezó... Ya sabes cómo sabe. Decía que era injusto, que yo debía pensar en mi madre, no en tus padres, que en la familia todo debía ser común». Rocío escuchaba, y dentro de ella crecía la decepción. El mismo guión de siempre. Esperanza manipula, Emilio cede. «¿Y creíste que yo estaría de acuerdo en dar la casa que compré con mi dinero para mis padres a tu madre?», preguntó mirándolo a los ojos. «No, no así», negó con la cabeza. «Pensé, tal vez podrían, de alguna manera,
¿Compartirla? ¿Tus padres y mi mamá? Por turnos, por ejemplo. ¿Por turnos? Rocío sonrió sin alegría. Con una persona que les gritó a mis padres, «Lárguense». ¿En serio, Emilio? Él bajó la cabeza. No pensé que se comportaría así, que traería un perro, empezaría a cavar canteros. Pero exactamente así se comporta siempre. Rocío apartó la taza. Toma territorio, pone a todos ante el hecho. Y tú siempre le consientes. Es mi madre, pronunció quedamente Emilio. Y yo soy tu esposa. Rocío levantó la voz, pero inmediatamente se controló. Yo soy tu esposa, Emilio. O debí hacerlo. Y esas personas a las que tú y tu madre humillaron el sábado son mis padres. Personas que nunca se metieron en nuestra vida. No exigieron trato especial. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? No que hayas dado las llaves, sino que lo hicieras a mis espaldas. Traicionaste mi confianza. Emilio miraba la mesa sin encontrar palabras. Muchos años traté de construir una familia contigo, continuó Rocío. Buscaba compromisos, toleraba las intromisiones de tu madre en nuestra vida, pero ahora veo, es inútil. Siempre vas a estar de su lado. No es verdad, objetó él. Te amo, Rocío, y a los niños. Ustedes son mi familia. Entonces, ¿por qué permitiste que tu madre arruinara lo que era tan importante para mí? Preguntó quedamente. ¿Por qué no me defendiste a mí y a mis padres de sus caprichos? Emilio guardó silencio. Ambos sabían la respuesta. Creo que necesitamos separarnos, finalmente pronunció Rocío. Lo que pasó en la casa de campo no es simplemente una pelea. Esto mostró que tenemos valores diferentes, diferente entendimiento de la familia. Él palideció. ¿Quieres el divorcio? ¿Por un solo caso? No por uno, negó Rocío con la cabeza. Por decenas, cientos de casos cuando elegiste su lado, no el mío. Cuando le permitiste mandar en nuestra casa, decidir por nosotros cómo vivir. Emilio se veía perdido. ¿Qué va a pasar con los niños? Se quedan conmigo, dijo firmemente Rocío. Pero tú, por supuesto, podrás verlos. Nunca voy a impedir su comunicación. ¿Y el apartamento? Preguntó después de una pausa. Rocío suspiró. El apartamento está a mi nombre. Lo compré antes de nuestro matrimonio, con dinero de la venta del cuarto de la abuela. Pero no voy a echarte a la calle. Tendrás tiempo de encontrar vivienda. Emilio levantó los ojos hacia ella. Ya decidiste todo, ¿verdad? Sí, respondió simplemente. Decidí. Los siguientes 3 meses resultaron difíciles. Rocío pidió el divorcio, ella y Emilio dividieron los bienes y acordaron el orden de comunicación con los niños. Él alquiló un apartamento cerca de su casa, para que los niños pudieran visitarlo fácilmente. Esperanza, al enterarse del divorcio, hizo una verdadera histeria, acusando a su nuera de todos los pecados mortales. Pero Rocío se mantuvo inflexible. Ya no iba a permitir que su suegra se metiera en su vida. Cada fin de semana iba con los niños a la casa de campo donde sus padres. Ricardo se había fortalecido notablemente. El aire fresco y la actividad física moderada habían hecho su trabajo. Con placer hacía bancas, arreglaba el techo del cobertizo, jugaba con su nieto. Patricia floreció en la casa de campo. Sus canteros se llenaban de cosecha, los jardines de flores alegraban la vista y los fines de semana agasajaba a los vecinos con repostería fresca. Rápidamente se convirtió en el alma de la comunidad local. Venían a pedirle consejos, recetas, simplemente a conversar. En uno de los días cálidos de agosto, cuando Rocío llegó con los niños a la casa de campo, la recibió su padre inusualmente animado. «Hija, mira», le extendió el smartphone con una aplicación abierta para medir la salud. «Presión 120/80, pulso 72, como un cosmonauta». Rocío lo abrazó sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. «Estoy tan contenta, papá». «Es todo el aire», afirmó con seguridad. «Y el movimiento». El médico ayer dijo que rejuvenecí 10 años en estos meses. Patricia, que se veía rejuvenecida y fresca, agregó. «Y los vecinos no pueden creer que estemos aquí solo 3 meses. Dicen, el terreno se ve como si toda la vida lo hubiéramos cuidado». Rocío miraba a sus padres, sus caras felices y entendía.
Todas las pruebas no habían sido en vano. Por esto valía la pena pasar por conflictos, separaciones, divorcio doloroso. Por la noche, cuando los niños se durmieron en el cuartito pequeño y los padres se fueron donde los vecinos a tomar té, Rocío estaba sentada en la terraza, admirando el cielo estrellado. Sonó el teléfono. Era Osvaldo. «¿Cómo van las cosas, hermanita?», preguntó. «¿Cómo están nuestros viejitos?». «Excelente», sonrió Rocío. «Papá se jactaba de la presión, mamá hace conservas para el invierno. Parece que encontraron su lugar. ¿Y tú?». La voz de su hermano se puso más seria. «¿Cómo te las arreglas?». Rocío pensó. «Sabes, es raro decir esto, pero me siento más ligera, como si se hubiera caído un peso pesado de los hombros. Ya no necesito constantemente navegar entre mi esposo y su madre, justificarme, buscar compromisos». «Me alegro por ti», dijo sinceramente Osvaldo. «Te mereces algo mejor. Y además, hoy recibí un ascenso», compartió Rocío. «Me nombraron directora financiera». «¡Felicitaciones!», exclamó su hermano. «Eso es fantástico». «Sí», sonrió. «Ahora el salario será más alto y podré pagar más rápido el crédito de la casa». «A propósito, sobre la casa», Osvaldo dudó. «¿Sabes que tu ex suegra y Emilio alquilan un estudio en las afueras?». Rocío suspiró. «Lo sé. Los niños me contaron. Emilio podría encontrar mejor vivienda, pero aparentemente gran parte de su salario se va en las necesidades de su madre. Ella todavía no puede entender cómo todo se volteó así», sonrió Osvaldo. «Los conocidos dicen que se queja con todos. ¿Cómo perdió una casa lista y un hijo obediente?». «Bueno», notó filosóficamente Rocío, «cada uno recibe lo que merece. Toda la vida manipuló a su hijo, lo usó, y al final se quedó con lo que tiene, con una persona dependiente que no es capaz de construir su propia familia». Hablaron un poco más, y Rocío, despidiéndose de su hermano, se quedó sola en la terraza. Las estrellas titilaban en el cielo oscuro. Del jardín llegaba el chirrido de grillos y aroma de flores nocturnas. Pensaba en el camino que había recorrido en estos meses, en las dificultades que había superado, en las lecciones que había aprendido. Por supuesto, adelante había muchas pruebas más. Criar a los niños, nuevas relaciones con su exesposo, cuidar a los padres que envejecían. Pero ahora, en esta noche tranquila de verano, Rocío sentía paz y seguridad. Había tomado la decisión correcta. Para ella, para sus padres, para sus niños. Y la casa que había adquirido con tanto trabajo se convirtió no en manzana de la discordia, sino en símbolo de una vida nueva y mejor. De la casa se oyeron pasos. Regresaron sus padres. «¿No duermes?». Patricia se sentó a su lado. «¿Admiras las estrellas?». «Sí», sonrió Rocío, «y pienso en cómo todo resultó». Su madre le tomó la mano. «Sabes, hija, quiero decir, tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. No solo por la casa, aunque es un regalo hermoso, sino por lo fuerte que te volviste. ¿Qué decisiones correctas tomas?». Ricardo, parado en la puerta, asintió. «Eres una valiente, Rocío, una verdadera valiente». Rocío sintió cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos. No de tristeza, sino de calidez y gratitud. Había encontrado en sí misma fuerzas para cambiar la vida, salirse de relaciones tóxicas, proteger lo que le era querido. Y mirando a sus padres transformados, a los niños que dormían pacíficamente, al cielo estrellado sobre la colonia, sabía, todo no había sido en vano. Adelante estaba un nuevo día, nuevas posibilidades, nueva vida, y Rocío estaba lista para ella. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.